Oh Señor Jesús, buenas tardes queridas oyentes, les saludo en el amor del Señor. Hoy iniciamos una nueva lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Hoy corresponde al capítulo 7, donde hablaremos de una mujer debilitada por su enfermedad, pero fuerte en creer. Esta mujer tocó a Jesús para recibir sanidad. Ella es la mujer con hemorragia. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 46 al 48 dice así: Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró, delante de todo el pueblo, por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La Biblia nos relata la historia de una mujer que llevaba muchos años sufriendo por un intenso flujo de sangre. Esto la obligó a vivir apartada de todo y de todos. Su testimonio de fe es citado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La mujer consideró en su corazón que era suficiente con tocar a Jesús y sería sanada. Y eso fue lo que ocurrió. Para entender lo que realmente esta mujer sentía y por qué enfrentó a una multitud para acercarse a Jesús, tenemos que conocer el contexto de la época. Dios le dio al pueblo de Israel mandamientos registrados en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que abarcan muchos aspectos de la vida humana. En Levítico capítulo 15, versículo del 19 al 33, podemos leer lo que se refiere a las mujeres con flujo de sangre, ya sea normal o no, y lo que podían o no hacer en ese periodo. El versículo 25 dice: Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Imagínese a una mujer de aquella época que sufre de un intenso flujo durante 12 años y además tenía que vivir bajo tal restricción. Frente a la ley, ella era considerada inmunda y todo lo que tocaba, la cama donde dormía, la silla donde se sentaba, las cosas que usaba y la ropa que vestía eran consideradas inmundas. Además, quien tocaba esas cosas también sería considerado inmundo. Por tanto, en esas condiciones tal mujer vivía en un aislamiento. En el libro de Marcos capítulo 5 versículos 25 y 26 leemos: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Los médicos no pudieron curarla, lo cual es confirmado por el libro de Lucas, que era médico en su evangelio, y esto lo leemos en Lucas capítulo 8 versículo 43. En estos pasajes nos queda claro que ella había usado todos sus recursos para intentar sanarse. La vida se le iba. Además, ella era considerada inmunda por las leyes de su pueblo. Era rechazada por la sociedad, vivía recluida y apartada. Estimado oyente, lo más importante es que toda esa situación no le impidió salir de casa y enfrentar a una multitud para tocar solo a aquel que ella estaba segura de que podía sanarla. Ella había oído de la fama de Jesús, según el libro de Marcos capítulo 5 versículo 27, que hacía milagros. Ese ciertamente era el tema del momento. ¿Cuánto aliento nos trae esto? El hecho de solo oír hablar de Jesús produjo en ella la fe, que le trajo sanidad. Considerando esto,
Cuando hablamos de Jesús a las personas, estamos llevándoles la oportunidad de ser sanadas, salvas y liberadas también. Por eso, no podemos callarnos. La fe de esta mujer fue despertada solo por oír hablar de Jesús. Ella no consideró el hecho de estar enferma, de haber buscado la sanidad por medio de varios médicos. Nada de eso fue un impedimento para sus planes de tocar a Jesús. ¿Cuántas veces en el día a día ponemos impedimentos para tocar a aquel que puede traernos sanidad? Esta mujer, cuyo nombre no es citado en la Biblia, enfrentó a una multitud y corrió el riesgo incluso de ser apedreada por infringir la ley del Antiguo Testamento. Ella arriesgó todo porque tenía la plena convicción de que sería sanada con tan solo un toque del Señor. De igual manera, cada una de nosotras solo tendremos fuerzas para vencer a la multitud, y todo lo que aleja nuestra sanidad, ya sea física o espiritual, si damos un paso de fe, si creemos en las promesas del Señor. La enfermedad que arrastraba por años no solo la avergonzaba, también la arruinó económica, social, psicológica y espiritualmente. Económicamente, porque la Biblia relata que ella había perdido todo su patrimonio con los médicos sin tener resultados. Social y psicológicamente, porque hacía 12 años que no podía tener contacto con las personas. Las personas no podían tocarla, ni ella podía tocar a las personas. Era considerada inmunda. Por tanto, estaba excluida de la sociedad. Algunos relatos en la historia nos indican incluso que habría vivido en cavernas, porque no podía vivir más en la sociedad. La Biblia no relata si tenía familia, pero en aquella época, si estaba casada, es probable que su marido ya le habría dado carta de divorcio, pues la ley permitía eso, porque no podía acercarse a ella. Por último, espiritualmente, también sufría por no poder ir al templo para adorar a Dios, según el libro de Levíticos capítulo 15, versículos del 28 al 30. En nuestro concepto humano, lo que es impuro contamina lo que es puro. Un ejemplo práctico es poner un vaso de agua sucia en un depósito de agua limpia. El resultado es que todo el depósito quedará contaminado, pero gracias a Dios, en Jesús, la situación se invierte. Cuando la tocó, la mujer impura fue sanada y fue libre de esa impureza. Ahora vivimos en la era de la gracia, ya no en la era de la ley. Este escenario deja en evidencia que cuando ella decidió salir a buscar al Señor, ya estaba sola, sin amigos, sin familia, debilitada por la enfermedad, sin recursos económicos y conmovida emocionalmente. En esos momentos de desesperación, a pesar de estar consciente de los riesgos, ella tuvo un acto de fe y se arriesgó entre la multitud. Tal vez pensó que tocaría a Jesús y él no se daría ni cuenta. Ella pretendía quedarse escondida, ya que no se consideraba digna ni siquiera de tocarlo. Fue una intrépida mujer de fe. Tocar a alguien sano fue un acto de osadía, pero por la fe en Jesús y en sus milagros, ella creía que finalmente recibiría su sanidad. Aquel toque paró la hemorragia y ella se sintió sana. El libro de Hebreos es un libro que nos habla de la fe. Allí leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Ese mismo libro dice también: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos capítulo 10 versículo 19 y 22, parte A. ¿Cuántas veces nuestra condición es la de no acercarnos al Señor por creer que somos indignas de estar en su presencia? No es fácil para nosotras vencer a la multitud y lograr tocar a Jesús.
Todos los días necesitamos vencer muchas barreras. A veces estamos avergonzadas, humilladas, queremos escondernos, sin fuerzas para reaccionar, pero necesitamos saber que Jesús no se irá y va a esperar hasta que nos presentemos a Él. Con relación a nuestra condición, podemos acercarnos a Él. No olvidamos de que Él derramó su sangre para tener un libre acceso a su persona viva. Esa sangre nos puede limpiar de toda maldad. La palabra nos muestra que no importa nuestra condición, todas podemos acercarnos a Él y ser sanadas. Hoy Él es muy accesible. Cuando reconocemos delante de Él nuestra debilidad, Él viene a socorrernos. Entonces Jesús venía por las calles de Capernaum, acompañado por la multitud, ya que había hecho muchos milagros y estaba de camino para realizar otro. La sanidad de la hija de Jairo. Imagínese ahora esta mujer, intentando esconderse de las personas que podían reconocerla y sabían que ella no podía estar allí. Ella fue resiliente y la fe, que sobrepasaba sus miedos, la hizo vencer a la multitud y tocar las vestiduras del Señor. Las vestiduras de Jesús tipifican su conducta en una humanidad perfecta. El hecho de tocar el borde del vestido de Jesús es lo mismo que tocar su humanidad. Entonces, lo que a nuestros ojos era imposible, sucedió. Jesús inmediatamente reconoció que de él había salido poder y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Según el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 30. Sus discípulos, confundidos, miraron a la multitud y respondieron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Jesús sabía quién le había tocado, pero insistió en buscar a esa persona de tal fe. Fue entonces que, atemorizada y temblando, consciente de lo que ella había operado, vino, se postró delante de él y le declaró toda la verdad. Jesús se detuvo para oírle y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, según el libro de Marcos capítulo 5, versículo 34. El resultado fue que Jesús enalteció la fe de ella públicamente. ¿Cuánto amor vemos en esta escena? Jesús la llama hija y la pone en una posición importante. Si la miramos con ojos humanos, podemos pensar que su situación no era tan importante, pero Jesús entiende nuestro dolor, se preocupa de cada una de nosotras y nos trata como un Padre amoroso. De parte nuestra, la fe tiene que ser suficiente para experimentar el poder de Dios, pues esta es la que nos va a salvar. Jesús le concedió a aquella mujer no solo su sanidad física, sino también la emocional y espiritual, demostrando su compasión, y le dijo que se fuese en paz. Este hecho impresionó grandemente a los discípulos y ciertamente impactó a la multitud, hecho que fue registrado en 3 de los 4 evangelios. Lo que la Biblia deja claramente registrado en este pasaje es que ella no fue sanada simplemente por tocar las vestiduras de Jesús, sino porque tuvo fe que Él podía sanarla. Vemos esto claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Además de nuestra valentía para enfrentar a la multitud y los muchos otros obstáculos que aparecen en el día a día para tocar al Señor, es esencial ejercitar la fe. Aprendamos a ver más allá de la visión humana limitada, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esto nos sanará, nos salvará y nos edificará. Seamos mujeres de fe. Te invito a orar. Señor Jesús, tú escudriñas las mentes y los corazones, conoces nuestros miedos y nuestra falta de fe. Sabes que muchas veces preferimos ocultarnos y continuar sangrando en vez de buscar tu presencia y encontrar la sanidad en ti. Te agradecemos
porque no desistes de nosotras, porque eres un Padre amoroso que cuida de sus hijos con celo y misericordia, incluso cuando nos escondemos de ti. Tú nos alcanzas y eres accesible para que podamos tocarte y seamos sanadas de los dolores y enfermedades, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Ayúdenos a vencer a la multitud que nos aparta de ti. Ayúdenos a tener fe, como la mujer con el flujo de sangre, que corrió todos los riesgos para tocarte. Ella creyó tan solo por oír hablar de ti. Queremos creer en tus palabras y en tus promesas. Amén. Jesús es nuestro amado Señor.